Entonces, tenemos que la tercera parte o más de los pacientes no se pueden evidenciar los trombos en las extremidades inferiores. Es muy difícil poder darnos cuenta de que hay un trombo en ese sitio. Dice acá, en 1856, Virchow definió los factores implicados en la formación del trombo: éstasis vascular, lesión de la íntima de los vasos. La íntima mm, es como la primera capa interna de los vasos sanguíneos, ¿no? Alteración del sistema de coagulación. Y acá vemos una parte de cómo, más gráfica, de cómo se forman estos trombos, ¿no? Miremos acá, antes de mirar el pulmón, miremos primero acá abajo, que es donde inicia, ¿no? No, se nos fue esta otra compañera. Bueno, entonces, hasta es que es muy difícil, apenas un estudiante ahí prestando atención. Aquí tenemos un vaso sanguíneo, entendemos que son venas, porque siempre nos subrayan de azul las venas, ¿no? Entonces, ¿cómo es la circulación venosa? La circulación venosa viene del cuerpo hacia el corazón, ¿sí? Diferente a las arterias, que es sangre que viene oxigenada por los pulmones, llega al corazón y posterior a eso el corazón bombea la sangre oxigenada al resto del cuerpo. En la sangre venosa, pues es al contrario, viene del resto del cuerpo hacia el corazón. ¿Listo? Entonces, tenemos estos vasos sanguíneos desde muy abajo de las piernas y ellas tienen que vencer la fuerza de la gravedad. Entonces, eso tiene un costo. Y el problema es que la sangre venosa no viene con fuerza. La arterial sí, porque la arterial fue empujada y eyectada por el corazón. La venosa no, ¿cierto? La venosa viene más suave, más lenta. No tiene, no tiene pulso, por eso es que tú no le puedes palpar pulso a una vena. El pulso tú se lo palpas a las arterias, ¿ya? Que son más profundas, pero tienen más fuerza. Las venas son más superficiales y no tienen pulso, entonces no tienen tanta fuerza, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo la vena poplitea, acá estamos viendo la vena safena y obviamente los nombres van cambiando a medida que se van uniendo. Y acá arriba, miren acá en la gráfica, esto que ustedes ven aquí, esto es una válvula, ¿sí? No como las cardíacas, ¿sí? Porque pues, el otro día hablé de las válvulas cardíacas, ¿cierto? Hablé de la válvula tricuspidia, de la válvula mitral, de la válvula pulmonar y de la válvula aórtica, ¿cierto? Esas son las válvulas cardíacas, las válvulas del corazón, ¿sí? De hecho, aquí se las puede ver, ¿no? Aquí hay una, aquí hay otra, ¿cierto? Entonces, esas son las famosas válvulas cardíacas, ¿sí? Y que cuando hay un problema con esas válvulas o cuando la sangre se devuelve, pues se escuchan los soplos, ¿ya? Este es otro tipo de válvula. Estas válvulas son las válvulas de las venas, ¿sí? Válvulas venosas. ¿Cuál es la función de estas válvulas? Evitar que la sangre venosa se devuelva, ¿sí? Porque acordémonos que está tratando de vencer la fuerza de gravedad. Tiene que subir la sangre venosa para volver al corazón, ¿cierto? Tiene que regresar al corazón. Entonces tiene que vencer la fuerza de gravedad. Entonces, esto no es tan simple como suena, ¿sí? Por eso se necesitan estas válvulas, para que la sangre no se devuelva, ¿sí? Si la sangre intentara devolverse, se encontraría con un problema, ¿cierto? Y es que la válvula tiene estas formas. Entonces, si la sangre se devolviera, la que viene por el centro, ay, ¿qué pasó? ¿Al interno otra vez? La que viene por el centro, le va a costar más trabajo devolverse, ¿sí? Entonces, generalmente, si la sangre tratara de devolverse, lo haría por los costados, es decir, por las paredes del vaso sanguíneo. Entonces, la sangre vendría así en este sentido,
¿cierto? Y al tener esta forma curva, simplemente el flujo, es difícil explicarlo sin recurrir a dibujos de la física, pero sí, esto es física de fluidos, ¿sí? El flujo vendría, haría esta curvatura aquí y volvería hacia arriba, ¿sí? Por física de fluidos, ¿ya? Entonces esta válvula lo que hace es impedir que la sangre se devuelva. Por eso tiene esta forma así en curva, ¿ya? ¿Cuál es el problema? El problema es que a medida que nos vamos haciendo viejos, a medida que vamos envejeciendo, los vasos sanguíneos se van deteriorando, se van dañando, ¿cierto? Los trombos detectan esas lesiones, esos daños, y los trombos entonces empiezan a formar coágulos en las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces empiezan a pegar por aquí, por acá, a un lado de la válvula, ¿cierto? Entonces, los trombocitos, tienen una facilidad para pegarse uno al otro. Entonces el uno se le pega, el otro se le pega, se le pega, se le pega, hasta que el trombo va creciendo, va aumentando de tamaño, ¿sí? ¿Cuál es el peligro? El peligro es que este trombo termine taponando todo esto, sería un taponamiento, ¿ya? Entonces no dejaría que la sangre subiera, ¿sí? No dejaría que la sangre subiera, la circulación se detiene y esto implica un problema para el paciente. ¿Por qué? Porque en algún momento uno de estos trombos se puede desprender, como lo muestra acá la imagen, miren que ese se despegó, se puede desprender y va a ir a viajar por toda la circulación sanguínea. Ah, ya, ahí se está uniendo Jessica. Esperemos un momentico a ver. Bueno, entonces el riesgo aquí es este, ¿no? Que esto se desprenda, ¿sí? O sea, el daño acá ya está hecho, ¿no? Esto ya tiene un daño de por sí, este daño ya está hecho, pero digamos que hay muchos pacientes que todavía no desarrollan síntomas, ¿sí? El problema es cuando de este coágulo, de este trombo, se desprende y este coágulo que se desprendió sube por la circulación y puede después taponar otros vasos sanguíneos, ¿sí? Que es lo que nos muestra ya aquí en la imagen del pulmón. Miren acá. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro, ¿sí? Entonces, la mayoría de las personas, dicen, la mitad de los pacientes que tienen tromboembolismo pulmonar no tienen ni siquiera síntomas. Entonces, tienen los trombos en sus pulmones y todavía no lo saben. ¿Por qué? Porque empiezan taponando aquí, taponando acá, taponando por aquí, ¿cierto? Pero no han taponado todos. Como no han taponado todos, todavía hay algunos libres, pues el paciente todavía no presenta síntomas, ¿cierto? Sentirá como una leve capacidad para respirar, ¿sí? Pero todavía no sentirá que no es nada grave, ¿sí? El problema es cuando ya se empiezan a taponar los grandes o varios, ¿cierto? Al mismo tiempo. Entonces se taponan aquí, acá, aquí, que es donde más se ramifican, ¿cierto? Y entonces ahí sí ya empiezan a aparecer los síntomas. Por tanto, los síntomas empezarían a aparecer cuando ya es muy tarde o cuando ya está muy avanzado esto, ¿ya? Y por eso es que puede ser mortal, porque si de un momento a otro, ¿sí?, empiezas a presentar síntomas, es porque la cosa aquí ya está bastante grave, ¿sí? Entonces, cuando el paciente va al hospital, ya tiene trombos por todo lado, ¿sí? Tiene trombos por todo lado y en algunos casos, o no estoy diciendo que todos, de hecho es raro, hay algunos casos que han llegado a ser fulminantes. ¿A qué me refiero con fulminantes? Pues el paciente presenta los síntomas, va al hospital y no alcanza ni siquiera a llegar al hospital y ya murió, ¿sí? Porque le ha taponado todos los bronquios, ¿sí? Le ha taponado todos los bronquios, el paciente no puede respirar, no puede oxigenarse, y pues finalmente el paciente termina teniendo un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Tiene terminando un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Y ojo que esto aplica no solo para los pulmones, esto aplica para cualquier vaso sanguíneo, ¿sí? Aplica incluso para arterias cerebrales, ¿sí? Y entonces ahí estaríamos hablando de otra enfermedad, ahí estaríamos hablando de un accidente cerebrovascular o una enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Pero acá estamos enfocándonos en el pulmón, ¿sí? Porque esto es tromboembolismo pulmonar.
Entonces, bueno, veamos los nombres. Acá el 6 dice que es la vena femoral. El 7 vena cava inferior, que es esta que va hacia el corazón, la vena más grande del cuerpo humano. Va hacia el corazón. Luego tenemos la vena cava inferior en el 8, acá. Vena cava superior en el 9, ¿sí? Esta que sale aquí hacia los pulmones. Vena cava superior ya y arterias pulmonares que sería el 10, que serían estas. ¿Por qué se pintan de azul si son arterias? Porque lo que yo les decía el otro día en la clase de POC, porque las arterias pulmonares son las únicas arterias del cuerpo que funcionan al revés, ¿sí? Es decir, son arterias que llevan sangre sin oxígeno del corazón, miren que ya salen de aquí, y ya salen del lado derecho del corazón, ¿no? Del ventrículo derecho. Por eso ustedes ven que aquí dice RA, RB, ¿sí? LA, LB. R de right en inglés, ¿sí? Y L de left en inglés. Entonces es aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Sí? Y lo que les decía el otro día en la clase de POC también, la sangre del lado derecho nunca se mezcla con la del lado izquierdo, ¿sí? A pesar de que es el mismo corazón, no se mezclan los dos. Si eso pasara, porque eso a veces pasa, si pasara de que la sangre que está de este lado se mezclase con la sangre de este lado, a eso se le llamaría un ductus, ¿sí? Un ductus arteriovenoso, ¿ya? Porque entonces está mezclándose la sangre venosa con la sangre arterial. ¿Ya? ¿Y por qué se habla de sangre venosa y sangre arterial? Porque es que esta sangre, la del lado derecho, viene de todas las venas del cuerpo, ¿sí? Es una sangre que no tiene oxígeno, y si lo tiene, tiene muy poco, ¿ya? Muy poco oxígeno, está muy poco oxigenada, mientras que la sangre arterial es sangre que está muy rica en oxígeno, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que necesita esta sangre? Oxigenarse, ¿cierto? Porque es la sangre que viene de todas las venas. Necesita oxigenarse. Entonces, el ventrículo derecho, ¿qué va a hacer? Va a mandarlo por aquí para que se oxigene en los pulmones. Entonces él viene y hace esto, ¿sí? Como están saliendo del corazón, son arterias, ¿sí? Todo lo que sale del corazón son arterias y todo lo que llega al corazón son venas. Por eso las arterias pulmonares son las únicas que funcionan al revés, ¿ya? Porque vienen del lado del corazón que no tiene oxígeno. Entonces son las únicas arterias del cuerpo humano que no llevan un buen nivel de oxígeno. Van hacia los pulmones precisamente a oxigenarse, ¿ya? Y van a regresar por las venas pulmonares, ¿sí? Van a venir de regreso por acá hacia la aurícula y el ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, van a venir por acá, ¿ya? Porque ya está oxigenada, entonces ahora sí el ventrículo ahora lo que va a hacer es bombear toda esa sangre oxigenada hacia afuera, ¿listo? Entonces, así funciona la parte de la circulación. Entonces, las arterias pulmonares no llevan oxígeno, pero van hacia los pulmones a oxigenarse, y las venas pulmonares sí llevan oxígeno y llevan la sangre de vuelta al corazón para que el corazón simplemente la distribuya esa sangre oxigenada al resto del cuerpo. ¿Ya ven por qué digo que son las únicas venas y arterias que funcionan al revés? Bueno, ya tenemos otros gráficos. A ver qué dice por acá, que sea interesante. No, y además está como muy borroso. Pero pues sí, aquí básicamente nos está mostrando el émbolo causado por un trombo. Dice acá, el émbolo queda alojado en las arterias pulmonares y bloquea el flujo sanguíneo y el intercambio de oxígeno en los pulmones. Entonces, cuando un paciente lo abren, después de una autopsia, se ve esto, estos coágulos acá en esa parte de los pulmones. Factores importantes: tamaño, número y naturaleza de los émbolos. Eso es muy importante porque puede que apenas esté iniciando, que apenas sean unos cuantos émbolos por aquí, ¿sí? Pero si son muchos y muy grandes, pues la cosa cambia, ¿no? La cosa se vuelve peligrosa ya. Fenómenos de reactividad cardiovascular, situación cardiorrespiratoria previa. Entonces también importa mucho la capacidad respiratoria del paciente. No vaya a ser que tenga, de colmo, tenga otras enfermedades respiratorias ahí escondidas, como asma,
neumonía o el mismo EPOC, ¿sí? Fisiopatología, entonces dice acá tamaño, número y naturaleza de los émbolos. Cuando la superficie ocluida hay un aumento importante en las resistencias vasculares pulmonares, apareciendo hipertensión pulmonar. ¿Sí? Volvemos a hablar de hipertensión pulmonar. Ya lo habíamos hablado ayer. Miren que acá vuelve a aparecer hipertensión pulmonar, porque si bien aquí no, a ver, en el EPOC era un estrechamiento de los bronquios, ¿no? Los bronquios, bronquiolos y los alvéolos pulmonares. Aquí no hay ningún estrechamiento, pero sí hay una oclusión, ¿sí? Sí hay un taponamiento, ¿sí? Y se acuerdan que decíamos que el EPOC era una enfermedad oclusiva, pues esta se lleva el premio, porque esta sí es una oclusión real, ¿sí? O sea, en el EPOC no era una oclusión real como tal, sino que se liberaban células inflamatorias, que los neutrófilos, que los macrófagos, como si hubiera una infección, como si hubiera una inflamación, ¿cierto? Y eso hacía que se engrosaran los bronquios y se estrecharan, ¿no? Pues aquí es peor, porque aquí es un taponamiento fijo, fijo, o sea, el aire no pasa porque no pasa, ¿ya? Entonces, eso va a generar, ¿cierto? Cierta tensión en los pulmones, ¿sí? Lo que veíamos ayer también con el EPOC, ¿cierto? Que se distendía el tórax. Entonces va a ocurrir esto, va a haber hipertensión pulmonar. Fenómenos de reactividad cardiovascular. Dice, a nivel del área embolizada, las plaquetas agregadas, porque recordemos que el trombo está hecho de plaquetas, los leucocitos y el endotelio vascular liberan una serie de sustancias vasoactivas. Ah, ya veo lo que se va a venir. Como la histamina, serotoninas y prostaglandinas que producen la vasoconstricción y la broncoconstricción locales. O sea, estamos yendo a una patología que está muy parecida, pero muy parecida al EPOC, ¿sí? Porque esto y esto son sustancias proinflamatorias. Las prostaglandinas, la histamina, estos son sustancias proinflamatorias. Entonces, ¿qué me está queriendo decir? Va a haber inflamación, ¿sí? Y esto ya lo vimos con el tema de POC. ¿Qué pasa cuando se inflamaban los bronquios? ¿Sí? Entonces, va a haber inflamación por la histamina. Por eso es que los medicamentos que uno toma contra la alergia, como la loratadina, yo no sé aquí quién tomará loratadina, pero los medicamentos que ustedes toman contra la alergia se llaman antihistamínicos, ¿sí? Medicamentos antihistamínicos. ¿Por qué? Porque están inhibiendo la histamina, por eso el nombre antihistamínicos. Y es que la histamina produce una respuesta inflamatoria, ¿ya? Y esa respuesta inflamatoria pues, es la que nos produce alergia, ¿ya? Entonces, la histamina es una sustancia proinflamatoria. Siempre que ella aparece es porque va a haber inflamación, ¿ya? Entonces es una sustancia proinflamatoria. Por eso digo, ya veo, ya veía venir para dónde iba esto. Entonces, va a haber inflamación, y si se inflaman, pues se van a inflamar tanto los vasos sanguíneos que están cerca de los alvéolos pulmonares como los mismos bronquios. Entonces va a haber, dice acá, vasoconstricción, que ya he hablado que es vasoconstricción, cuando los vasos sanguíneos se apretan, se estrechan, y broncoconstricción, cuando los bronquios se estrechan. Entonces, ni va a circular la sangre bien, ni va a entrar el aire bien, porque está tanto apretado el vaso sanguíneo como está tanto apretado el mismo bronquio o el bronquiolo, ¿ya? Entonces, la vasoconstricción, esto yo ya lo he mencionado antes, esto genera hipertensión, ¿sí? Como es a nivel solo de los pulmones, no va a ser hipertensión en todo el cuerpo, no se te va a subir la presión arterial, pero sí va a ser el otro fenómeno que también lo decía yo el día de ayer, va a ser hipertensión pulmonar, o sea, es una especie de hipertensión, pero solo en los pulmones. ¿Por qué solo en los pulmones y por qué no en el resto del cuerpo? ¿Por qué no todo el cuerpo? Porque ya lo habíamos dicho, el sistema circulatorio de los pulmones es diferente al del resto del cuerpo, ¿sí? El funcionamiento es al revés, ¿no? Las arterias no llevan oxígeno y las venas sí llevan oxígeno, ¿sí? Mientras que el resto del cuerpo funciona al revés. ¿Y por qué? La parte circulatoria de los pulmones está encargada el lado derecho del corazón. Entonces, esta hipertensión pulmonar finalmente puede terminar causando una lesión del lado derecho del corazón, ya sea el ventrículo o la aurícula derecha. Y ya me imagino que ya iremos para allá también. Bueno, entonces,
Situación cardiorrespiratoria previa. Cuando hay patología cardiopulmonar previa, puede haber hipertensión pulmonar y esto agravaría el cuadro. Claro, la hipertensión pulmonar nos complica todo, todo, todo. O sea, si aparece la hipertensión pulmonar, nos complica todo, ¿sí? Miren lo que nos dice, el infarto pulmonar puede darse hasta en un 50% de los pacientes con patologías previas. Entonces, miren, aquí ya estamos hablando de otra enfermedad producto de la hipertensión pulmonar, infarto pulmonar. Las consecuencias del tromboembolismo pulmonar agudo son principalmente hemodinámicas, claro, lo que hemos visto, hemodinámico es toda la parte de la sangre, aparecen cuando más del 30 al 50% del lecho pulmonar arterial está ocluido por tromboémbolos, ¿ya? Entonces, dice acá, la inflamación de la pared venosa produce dolor espontáneo o provocados por el estiramiento del vaso. Signo de Homans. Entonces, ¿por qué estiramiento del vaso? Porque al haber un taponamiento el vaso sanguíneo va a intentar ensancharse, ¿cierto? Consecuencia de ese taponamiento, ¿sí? Entonces, dice acá, puede aparecer dolor espontáneo. Ese es el principal síntoma que siente alguien que le da tromboembolismo pulmonar. O sea, generalmente el tromboembolismo pulmonar es asintomático, eso lo dijimos al principio, el paciente no siente nada, pero empiezan a aparecer los síntomas cuando ya está muy avanzado, ¿sí? Cuando ya el paciente siente el dolor en el pecho, es cuando ya, ¿cierto? Ya me está avisando, ojo, hay algo malo. Por eso es que a uno siempre los médicos le dicen, usted siente un dolor fuerte en el pecho, eso es motivo para usted ir a consultar al médico sí o sí, no lo dude. Puede ser un posible infarto, puede ser un trombo, puede ser un ateroma de grasa, una placa de grasa en el corazón. Entonces, dolor en el pecho, el dolor en el pecho siempre va a ser un signo de urgencia, o sea, siempre, no lo duden. Si se sienten un dolor muy fuerte, muy punzante en el pecho, vayan inmediatamente al médico porque uno no sabe si puede ser un trombo, si puede ser un ateroma, si puede ser un coágulo, ¿cierto? Puede ser una placa de grasa taponando una de las arterias coronarias. Puede que no sea nada, puede que no sea nada, puede que sea mismo producto del estrés, pero es mejor prevenir que lamentar. Entonces dice acá, hay varios signos locales como aumento de la temperatura, claro, aumenta la temperatura, pero ojo que está diciendo signos locales. Entonces no es que te va a dar fiebre, no, eso primero hay que tenerlo claro. Si está diciendo signos locales, no es que te va a dar fiebre en todo el cuerpo. Cuando dice aumento de la temperatura como signo local, se refiere que va a aumentar la temperatura a nivel del pecho, a nivel del tórax, ¿sí? Que algo parecido pasaba con el EPOC, ¿sí? Con el EPOC también decíamos que podía aumentar la temperatura en el pecho, en el tórax. Sí, es una sensación como de calor en el pecho. Entonces, eso también puede ocurrir acá en tromboembolismo pulmonar. Miren que los dos temas son dos enfermedades totalmente diferentes y, sin embargo, comparten ciertas eh, similitudes, ¿cierto? Eritema cutáneo. ¿Qué es eritema? ¿Alguien se acuerda qué es eritema? Eritema es enrojecimiento de la piel, ¿no? Ténganlo siempre en claro. Siempre tengan en claro los colores que no son normales de la piel. Color amarillo de la piel, color amarillento, muy, muy amarillo de la piel y de los ojos, ¿no? La parte blanca de los ojos, que es la conjuntiva, las escleras. Color amarillento de la piel y de las escleras de los ojos, eso tiene nombre y eso se llama ictericia. Color enrojecido de la piel, ¿sí? El famoso colorado, eritema. Color azulado, azulado morado, ¿cierto? Eso es cianosis, ¿ya? Y pues también están los hematomas, ¿no? Que se ven morados, verdosos. Un hematoma se ve verdoso y morado, ¿ya? Esas son las coloraciones anormales. Y por último está la necrosis, pues que no es que la piel sea negra, porque pues hay personas de raza negra, sino que la necrosis generalmente tiene unas características como de piel reseca, un olor fétido, como un olor a podrido, ¿cierto? Y eso es tejido muerto, ¿ya? La necrosis, que es una coloración negra
y marchita de la piel. Entonces, tengan en cuenta esas coloraciones que tú sabes que no son normales, ¿sí? Porque tú puedes tener un paciente de raza negra, listo, pero en una necrosis se vería como la piel marchita y ese olor a podrido en esa extremidad, en ese pie, en esa mano, ¿cierto? Entonces tú dices, ojo, un momento que esto puede ser necrosis y además que el tejido necrótico coge también por debajo de la piel, entonces tanto por fuera como por dentro. Entonces siempre tengan en cuenta esas coloraciones anormales de la piel, que pues no es que sea muy técnico, pero pues puede ser un primer indicio que puedo ver yo a simple vista. Entonces, listo, acá dice eritema cutáneo, entonces va a haber un enrojecimiento de la piel, vuelvo y lo digo como signo local, o sea, en el pecho, no es que va a aparecer eritema en todo el cuerpo y te vas a poner rojo todo, colorado todo el cuerpo, no, solamente en el sitio. Edema, edema, de esto también hemos hablado bastante, yo lo he repetido hasta el cansancio y probablemente lo voy a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta el cansancio. Edema es retención de líquido en tejidos. Generalmente ocurre y en pacientes hospitalizados donde más ocurre es en las manos y en los pies, en los brazos y en las piernas. Es decir, miembros inferiores, miembros superiores o extremidades simplemente. Digo extremidades donde más ocurren edemas. Sin embargo, también pueden haber edemas en otras partes del cuerpo y puede haber edema pulmonar y ese sí que es mortal. ¿Por qué? Porque es una retención de líquido, como el nombre lo dice, o sea, edema, ya sabemos que edema es retención de líquido, pero a nivel de los pulmones y generalmente es adentro de los pulmones. Entonces, si hay líquido, y de esto también lo he dicho antes, si hay sangre, líquido, pus, agua, no sé, cualquier cosa que esté dentro de los pulmones, obviamente el paciente no va a respirar bien y probablemente se va a asfixiar o se va a ahogar, ¿cierto? Entonces un edema pulmonar, pues sí nos cambia totalmente el juego, ¿cierto? Nos cambia totalmente el panorama, porque de edema pulmonar sí se ha muerto mucha gente, ¿ya? Entonces, ojo con los pacientes que tienen edema. Tiene un paciente que tiene edema en los brazos y en los pies, hay que tratarle el edema porque si tú dejas que eso siga avanzando, o sea, puede que sea un edema en los pies y no sea tan grave, pero si tú dejas que ese edema siga y siga avanzando, ¿cierto? Sigue reteniendo líquidos, va a llegar a un punto en que los líquidos, pues recuerden que el agua no se queda quieta, el agua siempre va a buscar una salida, entonces esos líquidos que estaban en las extremidades, pues también van a empezar a irse a otros sitios, entonces puede haber edema pulmonar. ¿Sí? Un paciente que tenga edema en los brazos y en los pies, si tú no lo tratas, no le tratas ese edema, con, ya sea con diuréticos o con algunas otras medidas para que el paciente orine, finalmente ese exceso de líquidos va a empezar a irse hacia otros lados. Desarrollo de la circulación colateral. Y por acá dice, vamos a ver aquí en la clínica, que ahora sí vamos a ver signos clínicos. Entonces dice acá, dolor en piernas, por eso muestran acá la imagen, dolor en piernas, sensación de calor, edema, disnea, también ya hemos hablado bastante que es disnea. Disnea es dificultad o dolor para respirar. Taquipnea, esto también lo vimos cuando hablábamos de signos vitales, que era taquipnea, que era taquicardia. ¿Sí se acuerdan que era taquipnea y taquicardia? Ay, nunca los escucho, por Dios. Cuando hablábamos de signos vitales, ¿cierto? Cuando hablábamos de signos vitales, que era lo normal en la frecuencia respiratoria y que era lo normal en la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Uy, ya me salió el aviso de 10 minutos. Entonces, ¿cuánto era el valor normal de la frecuencia respiratoria? De 12 a 20, les decía yo, ¿no? En algunos textos va a decir que no, que de 12 no, que de 15 a 20. Otros van a decir que de 15 a 18. Y bueno, yo tomé el rango más grande, que es de 12 a 20, porque menos de 12 ya se dice que es bradipnea y mayor de 20, taquipnea. Entonces, lo que esté por debajo de ese valor normal, 12-20, es
bradipnea y lo que esté por encima es taquipnea. Entonces el máximo para la frecuencia respiratoria es 20 respiraciones por minuto. Entonces todo lo que esté por encima de 20 respiraciones por minuto es taquipnea. ¿Listo? Taquicardia es similar, pero tiene que ver con la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cuánto era el valor normal de la frecuencia cardíaca que yo les enseñé? De 60 a 80 latidos por minuto. Y digamos que se puede considerar aumentada más no taquicardia hasta 100, ¿sí? O sea, entre 80 y 100, digamos que hay un rango que tú dices, bueno, está por encima de lo normal, está aumentada la frecuencia cardíaca, pero todavía no es taquicardia, ¿listo? Después de 100, ya decimos que es taquicardia sinusal hasta 160, de 100 a 160 es taquicardia sinusal, y mayor de 160 decimos que es taquicardia paroxística, ¿listo? Hay taquicardia paroxística, listo. Bueno, entonces, hasta ahí con el recorderis. Van a haber signos de hipertensión pulmonar, dolor torácico, dolor en el pecho, mareos y sibilancias. Ya empezaron a aparecer las sibilancias. Presentación clínica dice en el 90% de los casos se sospecha un tromboembolismo pulmonar si el paciente tiene disnea con dolor torácico, síncope, casos graves como el shock, hipotensión arterial, dolor torácico pleurítico con o sin disnea y hemorragia alveolar. Eso en los casos graves. Los rayos X, o es decir, radiografías de tórax, dicen no es específico, pero que de todas maneras sí sirve para evaluar otra posible enfermedad. O sea, lo que les decía yo ahora rato, no vaya a ser que el paciente tenga otra enfermedad ahí escondida, ¿no? O sea, que aparte del tromboembolismo pulmonar tenga un asma, tenga una neumonía o tenga una bronquitis o tenga el mismo EPOC, ¿cierto? Porque entonces eso complicaría las cosas y pues lo ideal sería detectarlas tempranamente para pues que no se nos vaya a salir de las manos. Entonces, aquí nos está diciendo los rayos X, aquí para el mismo tromboembolismo pulmonar no es específico, es decir, no nos sirve. No nos sirve, sin embargo, a pesar de que no nos sirve para diagnosticar tromboembolismo pulmonar, los rayos X, de todas maneras es necesario mandarle para que no, para descubrir si de pronto no tiene otra enfermedad pulmonar, otra enfermedad respiratoria por ahí escondida. Bueno, el electrocardiograma, EKG es el electrocardiograma, entonces dice acá, no sirve para valorar la sobrecarga del ventrículo derecho, por lo que les decía ahora rato, o sea, la parte de la circulación pulmonar tiene que ver con el lado derecho del corazón, ¿no? Aurícula derecha y ventrículo derecho. Entonces, puede haber una sobrecarga del ventrículo derecho y pues ya lo habíamos dicho cuando hablamos de POC, si hay sobrecarga en el ventrículo derecho, se produce la hipertensión pulmonar y ya en casos ya prolongados o casos severos, esa hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Sí? Entonces el ventrículo derecho se hipertrofia. Inversión de la onda T, bueno, esto ya es tema de electrocardiograma, hay una inversión de la onda T en el vector 1, el vector 4. Bloqueo completo e incompleto de la rama D, esto es netamente electrocardiograma. Gases arteriales, dice acá, un 20% de los pacientes tienen una PaO2 y una diferencia arterioalveolar. Bueno, esto es tema avanzado, esto es tema de UCI y no me voy a meter ahí. Pero esto también se puede leer en un gas arterial, ¿no? Pero pues para fines prácticos, yo les enseñé gas arterial lo que consideré como lo más importante, ¿no? Que era el pH, el bicarbonato, la PaO2, el PCO2. Pero esto también existe en los gases arteriales, algo que se llama la diferencia arterioalveolar y eso es como un índice, es un índice. Entonces dice acá, pueden tener la PO2 normales, dice acá, que pueden tener en los gases arteriales un 20% de los pacientes una PO2 y una diferencia arterioalveolar normales. Entonces puede arrojar un falso negativo, ¿sí? No un falso positivo, sino un falso negativo el gas arterial. ¿Sí? Entonces tener en cuenta esa cosa. Está diciendo, ve, el 20% tampoco es que sea mucho, ¿no? Una quinta parte, 20% vendría siendo una quinta parte de los pacientes. Y pues podría ser que en sus gases arteriales salga como que todo está bien, que todo está normal, que todo está perfecto.
cuando en realidad no lo está. Entonces, por eso digo falso negativo, ¿ya? Eso es un falso negativo. ¿Por qué ocurre la insuficiencia respiratoria? Dice acá. La insuficiencia respiratoria en el tromboembolismo pulmonar es consecuencia de los trastornos hemodinámicos. Va a haber una disminución del gasto cardíaco, va a haber una desaturación, un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión, dice acá, que contribuye a la hipoxemia, y van a haber zonas de flujo reducidas y zonas con exceso de flujo en el lecho capilar. Entonces van a haber unas sin flujo porque está taponado, o sea, hay un taponamiento por el trombo, y otras, las que no estén taponadas, van a tener exceso de flujo porque así estén taponadas las otras, el corazón sigue bombeando como si todo estuviera bien, ¿cierto? El corazón va a seguir bombeando con la misma fuerza, ¿cierto? No, el corazón no va a pensar, oye, hay taponamiento, no hay taponamiento. El corazón va a seguir bombeando su sangre hacia las arterias pulmonares de forma normal. Entonces, por eso habla de que hay unas zonas que van a tener exceso de flujo. Émbolos distales y de menor tamaño. Dice, pueden haber áreas de hemorragia alveolar, puede haber hemotixis, este también ya lo he explicado antes, que era tos con sangre o esputo con sangre, hemotixis. Pleuritis, que sería inflamación de la pleura, que es la membrana que recubre eh, pues, los pulmones. Derrame pleural leve e infarto pulmonar. Bueno, probabilidad clínica, bueno, yo de esto de probabilidad no me voy a meter mucho, pero sí hay una tabla, que es esta, que se hace una especie de sumatoria de puntos, ¿sí o no? Y, y pues da un poco de susto, ¿no? Sobre todo esas personas que tienen muchos puntos, decir, en cualquier momento me puede dar esto, en cualquier momento me puedo morir. Sí, asusta un poco hacer esta tabla. Yo no soy mayor de 65 años, entonces de esa parte me libero, pero pues sí es un poco angustiante hacer esta sumatoria de puntos. Ya hemos hablado de varios factores, ¿sí? Puntaje de Wells se llama esto. Entonces miremos acá, dice factores predisponentes y factores, y los puntajes, ¿no? Los puntos que le dan a esto. Entonces dice acá, mayor de 65 años, si usted tiene 65 años, súmele un punto. Si ha recibido cirugía o fractura de hace un mes o menos, súmele 2 puntos. Si ha tenido trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar antes, previo, súmele 3 puntos. Si ha tenido tumores malignos, súmele 2 puntos. Si ha tenido cáncer, súmele 1 punto. Si ha tenido, bueno, acá está la otra tabla. Si acá dice, si ha tenido dolor en extremidades inferiores, súmele 3 puntos. Si ha tenido hemotixis, es decir, tos con sangre, súmele 2 puntos. Acá frecuencia cardíaca de 75 a 94 latidos por minuto. Su frecuencia cardíaca es esa. Súmele 3 puntos. Si es mayor o igual a 95 latidos por minuto, súmele 5 puntos. Si siente dolor a la palpación en venas profundas en extremidades inferiores, súmele 4 puntos. Entonces, ¿cómo se hace la probabilidad? Entonces dice acá, probabilidad baja de 0 a 3 puntos, probabilidad media de 4 a 10 puntos, probabilidad alta mayor de 11 puntos. Bueno, me gusta más esta tabla. Acá hay otra tabla, esta es otra diferente, la del lado derecho, pero me gusta más este, ¿sí? Tiene mayores puntos y pues tiene un valor a este